El arrastre de sedimentos afectaría nuestra incipiente acuicultura en el norte del Perú. Cuando hay un fenómeno El Niño, la cantidad de peces varía en nuestro mar. La acuicultura más grande en el Perú es la concha de abanico, se da principalmente actualmente en la bahía de Sechura. En Sechura desemboca el río Piura y el problema podría estar ocasionado por el arrastre de sedimentos por el mismo río. Entonces las granjas de cultivo que están cercanas a la desembocadura de los ríos serían las primeras en ser afectadas, ¿no? Por ahogamiento, es como que nosotros estuviéramos en una paraca respirando. Otra acuicultura importante es el langostino. Las pozas de cultivo del langostino que tenemos en Tumbes principalmente y la parte más norte de Piura, la separación entre las pozas está hecha simplemente con tierra y tenemos que prepararnos para lluvias del orden de 40 veces más intensas o algo así de lo que normalmente lleva un año en la zona. Entonces pueden lavar esta separación y afectar un poco la infraestructura ya del langostino en sí. El agua de las pozas también va a tender a ser un poco menos salada, eso no afecta mucho al langostino, pero sí suele generar una modificación de las enfermedades a las que están sometidas todas las especies en cautiverio, que están en cultivos, digamos, intensos, con mucha aglomeración de individuos, ¿no? Entonces también hay que cuidar un poquito el tema sanitario, en el caso del langostino. La anchoveta es una especie de agua fría, aunque a lo largo de los años ha venido mejorando su capacidad de soportar un poquito más de temperatura, pero indudablemente tiene un límite. Con un evento del Niño fuerte ya se afecta en forma importante y con un extraordinario más aún. Suele pegarse a la costa en un primer momento, se profundiza y se va al sur, busca refugio, en otras palabras, en aguas más frías. El pejerrey es una especie que normalmente tampoco la vemos en los eventos cálidos. Los lenguados son especies que usualmente se ven menos, pues son especies de agua fría también. Y tenemos otras especies que vienen o aumentan en sus volúmenes. Por ejemplo, la bisinguerria, que es un pez que normalmente está hacia afuera de la corriente de Humboldt, en la zona de frente le llaman, la unión de las aguas superficiales subtropicales y las aguas costeras frías. Es un pez pequeño que podría ser un excelente sustituto para la pesca industrial, porque los volúmenes son similares o casi tan grandes o a veces más grandes que los de la anchoveta. Sí, de 2015 hemos visto mayores desembarques de bonito. Este año hemos tenido en algún momento 1.500 toneladas semanales de bonito como descarga a nivel nacional, lo cual es bastante, es importante, en buen tamaño. Así que esa es una especie favorecida. Hay especies costeras que podrían reemplazar de alguna forma la anchoveta, como la zamasa, que es una anchoveta blanca que viene del norte. Y en el Niño del 97-98 se pudo usar una parte de esta especie para hacer harina, algo así como 500.000 toneladas se hicieron harina, lo cual permite que siga funcionando una industria que ocupa muchísima gente. Otras especies que aparecen en mayor cantidad, especialmente en verano, son, por ejemplo, el perico, ¿no?, que aparece en mayor abundancia, los tiburones, que también los peruanos comemos toyos y tiburones. Por ejemplo, en las especies de fondo, en moluscos, el pulpo es una especie que se incrementa su presencia en la costa. El pulpo es una especie que crece muy rápido, entonces rápidamente se adapta a este mejor escenario y tenemos más abundancia y en mejor tamaño. Algunas especies han afectadas. La macha es una de las especies que se afectó seriamente en el Niño del 97-98. Actualmente es una especie que no debería ser pescada, está en un proceso de recuperación, está prohibida su extracción y necesita de agua fría. Eventualmente, cuando los niños son ya muy intensos, se producen mayores tormentas a nivel del Pacífico ecuatorial. Y eso, algunas oportunidades traen oleajes a nuestras costas procediendo del noroeste. Y nuestras costas normalmente está protegida para los mares más fuertes del suroeste. Entonces, en algunas bahías se generan oleajes complicados.
Eso no se vio tanto en el niño del 9798, más en el del 8384. Sin embargo, sí se pueden presentar. Eventos de un niño extraordinario suelen producir inundaciones en la costa. Sin embargo, en la selva es otro problema. Y se suele pensar que el fenómeno del Niño está siempre asociado a inundaciones. En el caso de la Amazonía es al contrario. Eventos del Niño extraordinario han producido más bien sequías muy severas en la cuenca amazónica, como ha sido el caso del año 83 y el año 98. También en el año 2010 hubo una sequía muy fuerte que en parte estuvo asociada al fenómeno del Niño. De hecho, este año también estamos observando condiciones secas en la cuenca amazónica. Es todavía muy temprano asociarlo con el fenómeno del Niño en curso, pero estamos observando déficit de precipitación actualmente. Esto también impacta a la sociedad, ya que, como ustedes saben, las principales ciudades de la Amazonía no tienen una red vial muy desarrollada, por lo tanto, el principal medio de comunicación e intercambio de mercaderías es el río Amazonas y sus tributarios. Y durante estos eventos de estiaje, pues estos ríos tienen un nivel de aguas muy bajo, lo cual perjudica bastante el transporte fluvial. Esto hace que diferentes productos de primera necesidad no lleguen a tiempo a las ciudades, por ejemplo en Iquitos, lo cual origina en algunos casos un incremento de los precios. Ante este fenómeno, la salud, en especial de los niños, podría estar particularmente amenazada. Producto de la alta temperatura, lo que podemos tener es una serie de enfermedades transmitidas por agua y por alimentos, porque básicamente al aumentar la temperatura tenemos más probabilidad de que los alimentos se contaminen y que más fácilmente puedan crecer las bacterias, ¿no? Entonces, dentro de estas bacterias está la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, también puede estar el cólera. Nosotros no tenemos cólera en el Perú desde el año 91, ¿no? Estamos bien atentos, revisando, pero siempre por estos fenómenos climatológicos de cambio de la temperatura en el mar podemos tener un aumento de estas enfermedades que son transmitidas por agua y por alimentos. Por ejemplo, a través del agua o de los charcos pueden darse enfermedades como la leptospira, ¿no? Que por ejemplo nosotros las conocemos más en zonas no solamente rurales, sino urbanas, por ejemplo en Iquitos, que no con mucha frecuencia lo vemos acá en otras zonas de la costa, pero que podrían incrementarse por los acúmulos de agua. Cuando hay estos acúmulos de agua por las precipitaciones, pueden proliferar los mosquitos, y con esto vienen las enfermedades transmitidas con el mosquito, como por ejemplo el dengue, la fiebre amarilla, la malaria. Por otro lado, cuando hay inundaciones también aumentan los roedores. Entonces pueden transmitir enfermedades principalmente por las ratas, ¿no? Que salen de sitios que se están inundando y que pueden transmitir, por ejemplo, enfermedades como la rabia, el hantavirus y otros virus que son transmitidos por la mordedura de las ratas y otros roedores, ¿no? Y de todas maneras vamos a ver un aumento en lo que son las enfermedades de transmisión por alimentos. Y dentro de estas, por supuesto, el grupo más vulnerable son los niños, porque los niños todavía no tienen su sistema inmune bien desarrollado, no tienen experiencia de haber tenido infecciones previas y son los que mayor frecuencia nos pueden hacer estas diarreas, ¿no? Entonces, es de esperar que tengamos aumentos de las enfermedades diarreicas, sobre todo en la población pediátrica. Lo más importante es que todos los niños estén al día en sus vacunas, porque estando con las vacunas al día podemos disminuir muchas de las enfermedades, no solamente respiratorias, que también no lo mencioné, pero las enfermedades respiratorias también aumentan, porque al no lavarnos las manos, nosotros estornudamos, nos limpiamos la nariz y a través de nuestras manos contagiamos a otra persona. Entonces, para disminuir los problemas respiratorios, no solamente está el hacinamiento y la transmisión por vía respiratoria, al estornudar, al toser, sino que también es a través de las manos, ¿no? Entonces, el saber que tenemos que estar al día en nuestras vacunas para neumococo, las vacunas contra influenza, para disminuir esta posibilidad. Pero también tenemos vacunas, por ejemplo, para la diarrea, como por rotavirus, que es un virus que puede ser muy severo y producir una diarrea muy severa, sobre todo en el niño pequeño. Nuestro programa actual de vacunación contempla estas vacunas, sobre todo la del rotavirus, ¿no?
No tenemos otras vacunas, porque no es que no las tengamos en nuestro país, sino que a nivel global todavía no están del todo implementadas, como por ejemplo la vacuna para cólera, la vacuna para la E. coli enterotoxiquénica, la vacuna para la fiebre tifoidea, ¿no? Que son vacunas que se usan en ciertas circunstancias. Pero de presentarse una epidemia, se tienen que hacer uso de estas vacunas que están disponibles a nivel internacional para algunas condiciones de riesgo. Para los niños muy pequeñitos, estamos hablando los que son menores de 6 meses, por ejemplo, es indispensable que la mamá siga dando de lactar. La lactancia materna es la intervención más costo efectiva. No hay nada que sea más barato y con mejores resultados que la lactancia. Y lo interesante, y es lo que las mamás tienen que saber, es que no solamente le está pasando nutrientes por la leche, sino que también le está pasando factores protectores. La mamá le está pasando anticuerpos de las infecciones previas que tuvo la mamá. Entonces, justamente ante infecciones contra salmonela, contra shigella, contra estas bacterias que producen diarrea en el niño, la mamá le pasa defensas a través de la leche. Entonces, en situaciones críticas como estas, no podemos bajar la guardia y tenemos que fomentar que se siga dando la lactancia materna exclusiva, sin ninguna otra leche, sin ninguna agua. Lo mejor es que sea exclusiva hasta los 6 meses, ¿no? Y después continuar con la lactancia materna ya con otras leches, otras comidas. Muy poquitas enfermedades contadas con los dedos en las cuales no podemos dar lactancia materna cuando la mamá tiene una enfermedad. Si una mamá tiene una neumonía, lo que tiene que dar es darle de lactar porque le va a dar defensas. Si una mamá tuviera tuberculosis, ¿no? Bueno, mientras esté tosiendo no le va a toser en la cara al bebé porque le va a contaminar la bacteria a través de la tos, pero por la leche le pasa defensas, ¿no? Entonces, cuando una mamá tiene una infección, tiene que seguir dando de lactar, obviamente previniendo estas primeras etapas en las cuales puede estar tosiendo. Las alertas están dadas. Un fenómeno del niño no nos coge desprevenidos y para la ciencia es un momento importante, pues podrá incorporar nueva información y estaremos mucho más preparados ante estos fenómenos naturales en años venideros.